Bien, está en funciones y muy bien el micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a... Este es el último panel, sí, de la 15ª jornada sobre enseñanza del derecho. Ya 15 años, ¿no? Bellos. Nos hicieron más de 2. Sí, no me da ninguna. Bueno, yo voy a... Mi nombre es Gonzalo Aguirre, estoy a cargo del módulo 4 actualmente de los cursos de formación docente. Doy clases aquí en la casa, junto a Teoría del Estado, y voy a presentar el panel intitulado ¿Volver a las fuentes o dejarse llevar por el algoritmo? El uso de la inteligencia automática en la enseñanza del derecho, ese es el título, que indica algún tipo de elección ahí, ¿no? Entre volver a la fuente, que igual no sabemos qué sería, y el algoritmo, que tampoco sé muy bien qué sería. Voy a presentar a Aníbal Dauria, profesor titular de Teoría del Estado, investigador en la casa del Instituto de Gioja, y a Luciana Scotti, profesora titular de Derecho Internacional Privado y secretaria de investigación. Que la idea de la mesa es combinar enseñanza, docencia, investigación y de algún modo habilitar a compartir libremente ideas y experiencias sobre o a partir del uso de lo que últimamente me refiero a los últimos 2 o 3 años, venimos llamando inteligencia artificial. A mí me gusta decirle inteligencia automática, no artificial, pero bueno, es un problema mío. Ahí están, bien, perfecto, ya está la jarra. No sé si alguien gusta hablar. Aníbal, ¿querés enmarcar? Sí. Te veo ahí preparado. No importa, tengo mi café. Mi nuevo minerito. Voy a estar bien. Bueno, se escucha, estoy bien, ¿no? Bueno, yo voy a ser lo más honesto que pueda. No sé muy bien qué hago acá, me invitó Gonzalo y no le puedo decir que no, porque yo las veces que le he pedido colaboración en otras actividades, nunca falló. Y si bien le dije, no tengo la menor idea del tema, bueno, no sé si insistió o yo creí que insistió. Soy mejor. Qué buena. Así que lo que puedo llegar a decir seguramente son reflexiones que les pido que tomen como pensamientos escapados en voz alta. Cosas que pienso hacia mí mismo y que probablemente sean desatinados en el sentido de que no vienen al caso. Y en el mejor de los casos a lo mejor son triviales, si es que estoy en el tema. No sé muy bien qué es la inteligencia artificial. Recién le comentaba, por ejemplo, sé que hay una diferencia entre los motores de búsqueda de inteligencia artificial de los viejos motores de búsqueda. No sé muy bien en qué consiste, parece como que, no sé, son más avanzados, indudablemente, pero no conozco, no sabría decir específicamente qué se diferencia de otros avances de la técnica, desde la escritura, los libros, a otras formas, la imprenta, hasta llegar a esto de inteligencia artificial. A mí lo primero que me... Respiración artificial, algo a lo que uno recurre cuando la natural no basta o no alcanza o para lo que queremos, ¿no? No quiere decir que nosotros no estemos a la altura, sino que a lo mejor... Así que bueno, para poder decir algo, me había asegurado Gonzalo que podía ser relativamente breve, pues no creo que pueda decir mucho sobre este tema más allá de lo que voy a decir, pero encuadrando el tema de inteligencia artificial, sea lo que ella fuere, dentro de lo que podemos y de lo que ha llamado técnica tradicionalmente, a lo mejor sí puedo decir algunas cosas, y a lo mejor algunas más específicamente sobre esto que puede llamarse inteligencia artificial. Todo avance de la técnica parece que ha implicado siempre
peligros y beneficios. Por eso me puse a rastrear algunas cosas y dije, muy cuidado con la inteligencia artificial. Estos mismos resquemores uno solo puede encontrar en la antigüedad respecto de la escritura, después en Rousseau respecto del teatro como forma de expresión, ni que hablar de los medios pasivos de comunicación a principios del siglo XX. Así que en eso no me parece que se aporte mucho, porque he leído algunos tratados de leer, algunos artículos, y muchos dicen, bueno, hay que tener cuidado, el aspecto ético. Bueno, el aspecto ético con todo instrumento, ¿no? Cuando te preguntan para qué sirve un libro, y puede servir para muchas cosas, para poner abajo la pata de una mesa, o para tirárselo por la cabeza a otro, para leerlo. Digamos, no, por eso que también siempre me desconcierta un poco ese tipo de preguntas, como el subtítulo del panel. Me encantó lo del último panel, porque suena a tango, ¿no? El último panel. El título del último panel dice algo así como el uso en la enseñanza del derecho, ¿no? Y la palabra del uso a mí siempre me molesta un poco porque es algo que me vienen fastidiando desde hace años. Que te preguntas, ¿para qué sirve la filosofía, ¿no? Y esa pregunta, ¿para qué sirve algo? Ya presupone una diferencia parecida dogmática entre medios y fines, y no se concibe que alguien pueda encontrar el gozo o el placer en el mismo medio. Parecía que todo tiene su instrumento para otra cosa, para otra cosa, para otra cosa. Indudablemente la inteligencia artificial parece que sí es un medio para otra cosa, o que no sabemos muy bien para qué. El planteo como está hecho es volver a las fuentes o dejarse ver por el algoritmo. Y bueno, creo yo que este planteo, para volver a lo que está diciendo, lo encontramos desde siempre. Uno podría haberlo hecho respecto del libro o respecto de cualquier cosa. Volver a las fuentes o dejarse llevar por el algoritmo, por el libro, por la técnica a partir de la cual podemos o creemos que se puede transmitir conocimiento. Bueno, como les decía, lo primero que se me ocurrió, como no sé nada sobre el tema, es digo, bueno, veo algún artículo, alguien que sepa de esto. Y justo salió en La Nación la semana pasada un artículo, un reportaje, una nota, a un tipo que supuestamente es especialista, es un capo, es de Finlandia, ¿no? Hay que hacer... sí, taguero, sin que tal, tiene su propia tradición. Suena un tango raro, ¿vale? Claro, yo no dudo del señor que debe saber mucho, pero a lo mejor la nota es deficiente porque habla muy poco de inteligencia artificial, parece un artículo hecho para justificar el doctorado honoris causa que le dio no sé en qué universidad. Pero el señor es experto finlandés, Jari Lavonen, en La Nación salió el doctor. Dice cosas como hay que ser cauteloso con el uso de la inteligencia artificial. Esto es culpa del que titula, ¿no? Pero supongo que el tipo lo dijo. Y de esto uno se encuentra con esas cosas, hay que ser cauteloso, siempre, cuidado, es peligroso, es muy útil. Ya lo sabemos, eso sabemos respecto a un cuchillo y un libro. Hay que tener cuidado, bajo todo. También cuando caminas por la vereda hay que tener cuidado, siempre hay que tener cuidado. Pero bueno, no encontré acá mucho que me sirviera, más esta advertencia de tener cuidado. Y después busqué, digo, ya sé, voy a buscar en la propia inteligencia artificial. Que me enseñe la inteligencia artificial cómo se puede usar la inteligencia artificial para la enseñanza, concretamente la enseñanza del derecho. Y más concretamente, esto no sé si lo dije, querría limitar esto, no sé si le podemos llamar reflexiones, no a la enseñanza del derecho, sino particularmente al área de la que yo me dedico, porque no es lo mismo tratar de enseñar, soy teoría del Estado, pero el enfoque básicamente de filosofía política. No es lo mismo enseñar teoría del Estado que enseñar una materia como derecho civil o derecho penal o derecho internacional privado, ¿no? Así que lo que puede ser útil en un lado, a lo mejor no lo es tanto en otro. Así que me limito a esto. Busqué la inteligencia artificial y me salió una cosa, dije, ¿cómo utilidad de la... ¿Para qué sirve algo así, la inteligencia artificial en la enseñanza? Y me salió estas 3 páginas, ¿no? Y me dice cosas, me pone Santiago. Otro avance de la técnica en su momento. Cuidado porque te metes la pastilla en el ojo, claro. La inteligencia artificial, IA, me aclaran, en su paréntesis, puede ser utilizada en la docencia universitaria para enriquecer y optimizar diversos aspectos de la enseñanza y del aprendizaje. ¿Qué me conduce? Esto también, un libro, todo avance de la técnica puede ser utilizado para optimizar y enriquecer los aspectos de la enseñanza y del aprendizaje. El tema es cómo, le estoy preguntando cómo. Después me dice, apoyo en la planificación y diseño docente. Me dice, generación de materiales didácticos. Sí, una tiza de pizarrón también, obviamente, supongo que es más rápido y me debe dar... No estoy diciendo que no valga la pena, pero estoy tratando de buscar lo específico. Los docentes pueden usar la IA para crear rápidamente esquemas de clase. O sea, ganamos tiempo. ¿No? Si me entiende. Después pone otras cosas. Estructurar programas de estudio. Sí.
también podemos ganar tiempo. El programa lo hacemos más o menos todo. No estoy diciendo que no valga la pena, digo, a lo mejor se hace más. No está mal ganar tiempo. El tema es para qué lo ganamos, ¿no? ¿Y a qué hacemos mal el tiempo que ganamos? Después, personalización del aprendizaje, esto es raro. Personalización no me quedó muy claro cómo, pero puede ser. Pero después anota acá. Puede simplificar textos complejos. Esto me preocupa, sí. Esto es una parte peligrosa, pues. Yo trato de enseñar filosofía, sí es que se puede enseñar. O trato de, no sé, transmitir el gusto por la filosofía. ¿Y qué es simplificar un texto complejo? ¿Qué es simplificar a Kant o a Hegel? ¿Es Kant o Hegel eso que ya uno da simplificado? ¿O la forma de hacer un texto complejo es tratar de, acompañando en todo caso al estudiante en una lectura grupal y de discusión sobre el texto complejo? No dar una versión como la famosa anécdota que se atribuye a Einstein, una señora muy paqueta en un evento le dice, ay, Don Albert, le habrá dicho, no sé, en alemán supongo, dice, yo quisiera saber qué es eso de la teoría de la relatividad y no lo entiendo. Entonces Einstein trata de explicárselo. Y ella le dice, ay, sigo sin entender, ¿no puede ser lo más fácil? Entonces Einstein le da una explicación más simple. Y ella dice, ay, sigo sin entender. ¿No puede ser un poco más simple? Y finalmente Einstein llega a tal nivel de simpleza que cuando la mujer le dice, ahora la entendí, y Einstein dice, bueno, eso que entendí ya no es la teoría de la relatividad, ¿no? Simplificar textos complejos me preocupa un poco, porque si Hegel escribe como escribe, y por su razón tendrá y habrá que investigarlo. Me molesta mucho esa actitud de muchos profesores de filosofía y derecho también, que se enojan con un filósofo porque no escriben como a ellos les gustaría que escribiera, ¿no? Bueno, después se mejora la evaluación, calificación automatizada. Herramientas como Grayscope pueden calificar rápidamente preguntas de opción múltiple, multiple choice, ¿no? Y ya es bastante rápido. No sé qué tan buena técnica didáctica sea multiple choice, lo dejo para cada uno y para su disciplina. Yo no creo mucho de multiple choice. Pero bueno, sí, supongo que se califica más rápido. Después, bueno, yo no quiero alargarlo mucho, porque dice automatización de tareas administrativas. Sí, esto me imagino que es sutilísimo. Pero también preocupa esto de asimilar las tareas administrativas a la educación. Por dentro de lo que llamamos proceso educativo, mezclamos muchas cosas. Entre ellas las tareas administrativas, de pasar listas, bueno, algunos más, es otra cosa. La evaluación, término ambiguo si lo hay, ¿no? Porque dicen, es parte de la tarea docente. A ver, es parte del proceso educativo. Sí, la devolución, no la calificación. La calificación es una cuestión administrativa, aprueba, no aprueba, pasa a la otra materia. Eso es una cuestión institucional. Lo que sí creo que parte de la tarea educativa es la evaluación en el sentido de que el estudiante tenga una devolución, que es lo que estuvo bien, estuvo mal, y discutir. No simplemente está bien, está mal y chau, y arreglate. Pero usted tiene un 8, tiene un 9, pasa o no pasa, eso yo no sé hasta qué punto. Bueno, pero es tema a discutir, me imagino. Bueno, nuevamente hay que usarla de manera ética, cuidado. Es crucial establecer directrices claras sobre el uso de los datos de los estudiantes. Bueno, sí, me parece, sí, ¿no? Sobre los datos de todos, sería bueno. El profesor debe enseñar a los estudiantes a ser conscientes de los posibles sesgos en los resultados que genera la IA. Bueno, esto es una advertencia también. Esto es más tarea del docente que un aporte de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial más bien es la que produce estos sesgos ante los que el docente tiene que, en todo caso, advertir al alumno. Bueno, no, sí, conecte. Termina. Originalidad y atribución. Esto es interesante porque dice, es fundamental establecer normas claras sobre cómo citar y atribuir el uso de la inteligencia artificial en los trabajos académicos. ¿Qué es eso? Es fundamental establecer normas claras. ¿Quién las tiene que establecer? El gobierno, no sé, el docente o la misma inteligencia artificial sobre cómo citar y atribuir. ¿Cómo citar? Te cambian la cita cada 2 por 3. Cada año te cambian la norma de citación académica. Sistema americano, sistema... Basta. Estamos más preocupados por la forma que por otra cosa. Hoy le comentaba a Gonzalo, uno se puede pensar, Kant escribe la crítica de la razón pura a la luz de una vela y con una pluma y tinta. No digo que haya que volver a esa época, no quiero decir eso. Pero sí me preocupa pensar, como reflexión en voz alta, escapada, acá ante ustedes, un acto de confianza, tómenlo. ¿Qué conexión misteriosa puede haber entre el esfuerzo físico, corporal, no digo levantar pesas, para lograr el conocimiento y el producto? Porque, no sé, a lo mejor es una cuestión de viejo, que uno empieza a valorar cosas de antes, ¿no? Pero lo que a mí respecta a la mayor parte de la producción académica que veo en el ámbito de mi disciplina,
es superficial comparado con cosas de otros tiempos. Millones de papers de la Philosophical Review de Wisconsin, que no le importa a nadie, ¿no? Y que te da un montón de puntos. Bueno, está bien. Es el mundo, ahí, no, uno tiene que andarse, pero... Bueno, así que no me resultó muy útil la búsqueda de la propia inteligencia artificial. Sí me resultó útil preguntarle a los que saben, que no era el señor finlandés, que a lo mejor sabe mucho, pero no en el artículo no era Labona, sino mi hijo y una JTP de mi cátedra, que es mucho más joven y que está más en tema prácticamente que lo que puedo estar yo. Primero le pregunté a una JTP, Sofía Aguilar, una gran colaboradora de mi cátedra y seminario. Le pregunté sobre la inteligencia artificial, me dice, sí, no, es muy útil, pero me dice algo que sí me pareció muy interesante. No sé si era consciente de lo interesante que me resultó lo que ella me dice. Me dice, pero hay que saber preguntar. Hay que saber preguntar a la inteligencia artificial para que te reditúe. Pues si vos le preguntás simplemente, ¿para qué sirve la inteligencia artificial? Como dice yo en la universidad, te va a mandar cualquier cosa, es un collage, el algoritmo que toma todo lo que se puede encontrar y te hace un... En cambio, si vos le preguntás, ¿para qué se puede utilizar la inteligencia artificial según la Philosophical Review de Wisconsin? Bueno, no sé, o acotás el ámbito, según especialistas de ciencias de la educación, bueno, ahí te puede dar una respuesta más útil. Seguramente que se pregunta globalmente, mismo que si uno... ¿no? Te me ocurrió preguntar el sentido de la vida, pero se olvidé acá para otra charla. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y manda, te responde. Bueno, y acá viene el segundo experto que le pregunté, que es mi hijo, de 18 años. Le digo, ¿cómo es el tema de inteligencia artificial? ¿Para qué sirve? Me dice, no, sí, bueno, eso lo uso, no sé, para todo, ¿no? Para hacer trampas, colegio, para un montón de cosas. Y me dice, este es gracioso, porque me recordó a los taxistas, estábamos hablando antes, el taxista de Buenos Aires, como eran antes, no sé si siguen siéndolo. Dice, que te adaptan la respuesta a lo que vos querés escuchar. Me dice, cuidado porque tiende a darte la razón. Y él me dice, un ejemplo no académico, ¿no? Te pregunta, ¿cuál es el mejor color para pintar el dormitorio? El que está pintado precisamente de azul, ¿no? Le pregunta si el azul es un buen color para... Y le pone que sí, es el mejor color. Y dice, ¿y el verde qué tal? Dice, bueno, el verde también. Y dice, pues yo pensé tal vez que podía ser el rojo. Y como que te va, como decían los taxistas antes, que se iban acomodando a lo que vos le decías. O sea, ¿qué es lo que creo haber aprendido de lo que me respondieron Sofía y mi hijo Leo? Primero, saber preguntar. Saber preguntar en un sentido a lo mejor más profundo que saber hacerle una pregunta a la máquina. Me gusta la idea de saber preguntar. Y lo otro, lo de León, es dudar de lo que te responde. Te está agradeciendo, o sea, dudar. Hay una palabra española, castellana, que unifica estos dos sentidos, de preguntar y de poner en duda, que es cuestionar, ¿no? Cuestionar está en duda, significa preguntar algo y también significa poner en duda. Y digo, ¿y esto se puede enseñar a través de la inteligencia artificial? Esta inteligencia artificial, que uno la pueda ver como un suplemento útil o no de la inteligencia natural, ¿puede suplir esta capacidad de cuestionar? Yo tiendo a creer que no. Y acá me viene un viejo chiste que no es muy gracioso, lo voy a contar, pero me encanta. Creo que lo he contado cada vez que tengo que hablar de algo, porque me sirve para todo. Estos chistes que metes. Me gusta creer que tiene un sustento filosófico y que tiene algo que ver con esto. Es un personaje, es un tipo que se ha vivido todo, atorrante, mujeriego, bebedor, todo. Y un día de su vida, mediando su vida, el tipo descubre que su vida no tiene sentido, que es fiel, no encuentra sentido a nada, entonces se dedica a la religión y se mete de cura y dice, no, esto no me sirve tampoco, después se hace rabino, tampoco, va a proveer las religiones, se hace místico, no encuentra nada que satisfaga su necesidad de saber qué es la vida. Entonces él dice, me voy a pegar un tiro, dice. Y cuando está a punto de matarse, por la ventana, por la moneda, entra un folleto, un panfleto ahí, una hoja, que habla de un sabio en la India, un tipo de estos que se la saben todas, ¿no? En la India, que tiene respuesta para todo, tiene toda la respuesta el tipo. Y dice, bueno, ya sé, me voy a la India a preguntarle a este sabio qué es la vida, que si sabe todo seguramente me va a saber responder qué es la vida. Y bueno, ya casi no tenía dinero este hombre, como puede llegar a la India después de muchas aventuras y desventuras, atraviesa, bueno, va de polizón en un buque, llega al África, atraviesa el África con safaris, animales salvajes, llega a Asia, después sale de África, cruza el Asia, enfermedades, malaria, todo, llega a la India finalmente y lo recibe un muchachito, ¿vieron? Siempre es de estos sabios, por lo menos en las películas siempre tiene un jovencito
el asistente, no sé, el jefe de trabajo, no sé qué sería, le dice, bueno, vengo a ver al maestro. Y dice, no, el maestro no está meditando. ¿Cómo está meditando? Sí, está meditando en la montaña. Y digo, ¿tiene para rato? Y sí, por lo menos 2 o 3 meses cuando se va a meditar. Dice, bueno, lo espero, y sufre frío, no heladas. Después de un par de meses el maestro vuelve y el pibe, el muchacho, le dice, bueno, el maestro ya está dispuesto a recibirlo. Se acerca al final y se lo voy a contar y no se van a reír. Nunca nadie se ríe, pero no lo cata este chiste. Parece gracioso, pero el maestro lo va a recibir. Y el tipo todo emocionado, ¿no? Me va a recibir bien, voy a encontrar respuesta a esta duda que me acusa y quiero saber qué es la vida, qué es vivir, en qué consiste la vida. Entra y el maestro le dice, bueno, hijo, no sé, le habrá dicho hijo, ¿qué te trae por acá? Y esto emocionado le dice, sí, maestro, usted que es sabio, que se las sabe todas, que tiene respuesta para todo, quiero que me diga, ¿qué es la vida? Y el maestro piensa, medita y le dice, hijo, de nuevo le dice hijo, dice, la vida fluye. Y este lo mira desconcertado y dice, ¿la vida fluye? Y el maestro todo desconcertado ahora es, ¿qué? ¿No fluye? O sea, este tipo no es maestro, sino este hombre que estaba buscando. Este es el que reúne esa pregunta que al mismo tiempo cuestiona y hace campaña. Al menos en mi materia, filosofía, no le he encontrado por lo menos todavía mucho uso a esto de la inteligencia artificial. Habría que preguntar a mis ayudantes que a lo mejor lo utilizan más. Gracias, Aníbal. Ahora le pasamos, bueno, el micrófono a profesora Luciana Col. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Un placer estar acá con Aníbal, con Gonzalo, con Seda, de la Comisión de Carrera Docente, a quien conozco hace muchos años, cuando comenzaba la carrera docente hace como 20 años más o menos. Pero bueno, en definitiva, también las felicitaciones del caso por estas jornadas número 15, que siempre es obtener en el tiempo este tipo de actividades no es fácil. Uno empieza las primeras jornadas con muchas ansias, la segunda, las terceras, y después muchas veces el camino se trunca en las terceras o cuartas jornadas, y sin embargo acá se pudo avanzar. Y bueno, en ese sentido, por eso un poco también la respuesta positiva a la invitación de Gonzalo, porque también, como decía Aníbal, no soy experta en inteligencia artificial, soy profesora de Derecho Internacional Privado. En algún momento a veces me asocian con cuestiones de tecnología, porque hice una tesis de doctorado que era sobre contratos electrónicos, contratos internacionales celebrados por medios electrónicos. Entonces, a veces, no por caso seguramente de Gonzalo en esta oportunidad, pero a veces me asocian a esas cuestiones y me llevan a estos temas, pero bueno, evidentemente no hacen a mi especialidad tampoco. Pero sí, evidentemente, el tema de la inteligencia artificial, sí, no podemos negar que nos interpela, no podemos negar que está a la orden del día, que está en las aulas, no podemos hacer caso omiso, no podemos prohibir su utilización, no podemos limitarla. Entonces tenemos que saber un poco en qué consiste y tratar de ver, en todo caso, para qué sirve, para qué no, si nos sirve, si no nos sirve, cómo la podemos utilizar, cómo puede ser una herramienta útil. Y en algún punto, también coincidiendo con lo que decía Aníbal, evidentemente es una herramienta más, y el problema que tenemos, o que de alguna manera todos cuestionamos, es que en lo que hace a la enseñanza, puntualmente en la enseñanza del derecho, lo que advertimos es que evidentemente facilita todas las cosas para nosotros, en algunas ocasiones, pero sobre todo para los estudiantes, y muchas veces se termina cayendo en un facilismo. Ahora, en ese facilismo se pudo caer siempre, ¿no? Cuando uno estudiaba, en cambio de, digamos, hace muchos años atrás, el tratado, no, íbamos al manual. Después no íbamos al manual, íbamos al apunte. Después íbamos al apunte, que en realidad no sabíamos ni quién era el autor, porque no era un compañero, sino ni sabíamos, era el hermano de un compañero, y sin embargo, más de uno optaba por leer ese apunte. Después era el apunte y tal vez Google, o directamente buscar, ¿no? Ahí está el rincón del vago y estas escenas extrañas y locas andan por ahí. Buscar algo que salía, y también
bueno, a ver si de casualidad está el examen que el profesor, ¿sí? Tomó en alguna oportunidad, ni que hablar redes sociales, en donde, en definitiva, digamos, todo eso se transmite, se traslada y están todos más que informados. Con lo cual, a ver, en definitiva, la posibilidad de caer en ese pasivismo, de no estudiar a conciencia, estuvo en mayor o menor medida siempre, ¿sí? Entonces, tampoco podemos pensar que en este sentido la inteligencia artificial nos desafía a un grado inédito. Sin embargo, sí es cierto, sí que tendríamos que pensar o tenemos que replantearnos la inteligencia artificial en todo caso como una herramienta que sea útil, ¿no? En donde efectivamente transparentando los usos, muchos hablan de esto, bueno, hay que transparentar si la uso, y si soy profesor y la uso, lo digo, ¿para qué la uso? Y si soy estudiante y la uso, bueno, ¿para qué la uso en concreto? ¿No? Incluso hay algunas pautas de esto de la ética, del uso de la inteligencia artificial, que dicen, bueno, si utilicé para un artículo, por ejemplo, para obtener algún tipo de dato estadístico o para obtener algún tipo de información, ¿sí? O para hacer alguna comparación o hacer algún, digamos, mapa o hacer algún gráfico, o lo utilicé para hacer un PowerPoint, una presentación gráfica, bueno, decir que efectivamente para eso puntualmente utilicé la inteligencia artificial, en todo caso, ¿cuál inteligencia artificial recurrí? Y en ese sentido, evidentemente, a ver, una cuestión que tenemos que tener en cuenta, y yo creo que todos los que estamos aquí y los que estamos en docencia, que ya más o menos tenemos algún recorrido hecho, y pensemos que esta inteligencia artificial de la que estamos hablando hoy, que en realidad como tal ya hay, digamos, muchos indicios o muchos, digamos, inteligencia artificial se quede más o menos incipiente, que viene de hace bastante tiempo, ¿no? Uno convive con esto y no nos damos cuenta. Cuando tenemos algunas de estas plataformas del estilo Netflix, en donde resulta ser que a nosotros nos gustan las series románticas y resulta ser que siempre nos aparecen como recomendaciones de series románticas. Eso nos interesa el cine francés y lo poco que sale del cine francés, digamos, nos recomienda el cine francés. O incluso las plataformas que utilizamos para comprar comida, en donde también compramos siempre hamburguesas y siempre vamos a tener, digamos, que los negocios que venden hamburguesas vamos a tener a la orden del día. Y eso es inteligencia artificial, evidentemente. Y esto de los sesgos y demás se advierte claramente también en esos usos de la inteligencia artificial. Pero esta nueva inteligencia artificial, que es la denominada generativa, porque parece ser que realmente es inteligente, y en realidad inteligente no es, sí, claramente es artificial, o es, como decía Gonzalo, automática, pero en realidad no razona, no piensa, ¿sí? Sino que justamente es a través de estos algoritmos que busca, digamos, coincidencias y a partir de ahí nos elabora un texto, dependiendo obviamente de lo que uno le pida, pero por ejemplo un resumen de algo o un material, o como le pedía, que yo también hice la prueba de decir, bueno, a la propia inteligencia artificial, ¿para qué sirve la inteligencia artificial en la enseñanza del derecho? Entonces, más o menos, obviamente, nos da unas respuestas. Obviamente que si la pregunta es más acertada, sí, la inteligencia artificial es paga, también hay una realidad que es más acertado de pronto porque tiene más acceso, no a información. Entonces, en ese sentido, digamos, hay tal vez una información un poco más aproximada, pero en última instancia, ¿sí? Lo cierto es que esta inteligencia generativa, que, reitero, hay que tener en cuenta, digamos, mínimamente, digamos, cómo llega a esos resultados, ¿no? Más allá de las preguntas que le hagamos, cómo llega a esos resultados y tener en claro que no está pensando, que no está razonando estos, digamos, usos, claramente muy malos usos, que no los afectan tanto en lo que es la enseñanza del derecho, pero si estuviéramos en el ámbito de la psicología, claramente seguramente sería motivo de conversación. Esto de que muchos le preguntan, bueno, ¿qué hago con mi novio? ¿Lo dejo o no lo dejo? ¿O qué hago con la carrera? ¿La dejo o no la dejo? Y bueno, la inteligencia artificial contesta y la gente se deja guiar por lo que dice la inteligencia artificial y le habla como si del otro lado hubiera una persona, ¿no? No le dice, por favor, resumime este texto para tal cuestión y demás, como si realmente del otro lado hubiera una persona que además, de alguna manera y figurativamente, nos hace pensar que sí, porque entramos al ChatGPT o a cualquiera de estos
inteligencias artificiales que conocemos y nos dice, hola fulano, ¿sí? ¿En qué te puedo ayudar hoy? Y además uno, bueno, le hace una pregunta y bueno, pero te puedo generar una presentación PowerPoint para este texto, o te puedo hacer un texto más académico, o te puedo dar una conclusión más emotiva, ¿sí? Entonces uno, bueno, parecería ser que realmente está interactuando con alguien, ¿no? Y uno piensa en la inteligencia artificial como alguien. Entonces, bueno, de ese lado son cuestiones que evidentemente mitos que se están generando alrededor de algo que es muy novedoso, por cierto, inteligencia artificial generativa, 3, 4 años atrás, mucho más no, que evidentemente hay que desterrar, que por lo menos hay que tener digamos, en consideración. Pero de alguna manera, volviendo eso al hilo, yo decía, entre nosotros que tenemos un recorrido, que, bueno, digamos, generalmente nosotros no estudiamos con inteligencia artificial, lo cierto es que este espíritu crítico de entender, sí, que el resultado que puede dar la inteligencia artificial y más allá de que uno le pueda hacer el famoso prompt, ¿no? Como una pregunta claramente mucho más contextualizada y pensando a qué va dirigida y para qué es. Entonces, desde ese lugar, obviamente, uno puede generar un mejor resultado. Y eso es, por cierto, muy interesante. Lo cierto es que cuando uno hace la lectura de ese resultado, de lo que le hemos pedido, generalmente uno tiende a hacer una lectura bajo cierta sospecha, ¿no? O bajo bastante sospecha de, bueno, está bien, está mal, ¿sí? Hasta dónde lo que está diciendo, las fuentes que se citan son correctas, no son correctas, las disposiciones normativas del derecho argentino o del derecho extranjero son realmente tales, de pronto tenemos un conocimiento previo sobre el tema, entonces detectamos con cierta facilidad que hay alguna cuestión que está mal y a partir de ahí empezamos a dudar sobre todo el resto. Y eso en realidad nos genera un espíritu crítico de casi hasta, digamos, un doble trabajo, pero lo digo en un sentido positivo, de buscar dónde está el error, ¿no? Entonces, desde ese lugar, el razonamiento que tenemos que hacer, de alguna manera, está un poco, o sea, persigue esa meta de detectar el error, en este caso de la inteligencia artificial, y contraargumentar justamente contra la inteligencia artificial lo que está bien o lo que está mal. Pero creo que el gran problema está hoy en, bueno, trasladarle justamente esto a nuestros estudiantes, porque nuestros estudiantes creen, en muchas ocasiones, no digo que necesariamente todos, que el resultado de cualquier pregunta que le hagamos a la IA es la verdad revelada, ¿sí? Entonces, el gran problema es que se quedan con eso, no chequean, ni siquiera chequean, y ahí encontramos que, evidentemente, digamos, llegan a, por ejemplo, un resumen para estudiar o, digamos, un esquema para hacer, en el mejor de los casos, esquemas, y no es la monografía que le pedimos. Uno tiende ya a no pedirla justamente por esto, pero supongamos que alguien sigue pidiendo ese tipo de trabajos, bueno, justamente lo reproducen sin más y sin advertir, o lo estudian sin más y sin advertir todos los errores que tienen. Entonces, desde ese lugar creo que necesariamente advertir que puede servir para ciertos usos y no para otros, y que si en todo caso lo usamos para, por ejemplo, generar conocimiento, ese conocimiento evidentemente habrá que analizarlo bajo sospecha, hasta dónde si lo que nos dice la inteligencia artificial es correcto o no lo es. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que se advierte es que todo lo que tiene que ver con un eventual marco teórico, ¿sí? Digamos, las fuentes sobre las que se basan los autores, que incluso nos citan la IA, con líneas habrá alguna búsqueda, normalmente te ha no citado mucho autor. Cuando uno empieza a, bueno, contextualizar y a reír un poco más, bueno, justamente por esto que decía Aníbal, ¿no? Que la inteligencia artificial tiende a querernos dar la razón. Entonces nosotros le pedimos y nos va a dar, nos va a decir, no lo sé, no lo tengo, con esa información no puedo, ¿sí? Entonces nos va a dar y si además, obviamente que ya hay, digamos, desde la forma en que nosotros preguntamos o preguntas que hemos hecho antes con anterioridad,
digamos, va a llevarnos en general a ese sesgo justamente. Y en ese sentido, sí, y esto, digamos, por ejemplo, me ha pasado, digamos que cuando uno hace alguna búsqueda, los autores que cita, incluso a veces, digamos, busco generalmente temas que hacen derecho y no privada, argentino y demás, y la cita incluso de mí misma no existe, ¿sí? Y a veces, en el marco de un posgrado, no estamos hablando de grado, estamos hablando de un posgrado, bueno, recientemente nos sucedió por un profesor que tiene un trabajo monográfico, un profesor ya mayor, que mucho inteligencia artificial lo conoce, pero sí sabe qué escribió y quién lo escribió. Y lo cierto es que le presentaron trabajo, los estudiantes de posgrado, maestría, ¿sí? Un trabajo en donde había 5 obras del profesor de la materia que no existían. Un profesor que tiene mucho escrito, por cierto, pero ninguna de esas 5 obras. Entonces lo detectó sin vista y los estudiantes ni siquiera, digamos, tuvieron el tino de decir, bueno, esto lo escribió o no lo escribió, porque era evidente, saltaba a la vista, ¿no? Después cuando uno buscaba las otras fuentes que había citado, también eran todas inventadas. De pronto el autor existía, pero no había escrito eso, o directamente el autor no existía, ¿sí? O escribía sobre otros temas que nada que ver absolutamente. Con lo cual esto es grave, ¿sí? Y no advertir que esas fuentes a las que recurre, o sea, que las inventa literalmente la inteligencia artificial, que no existen, y no advertir que, bueno, efectivamente esas fuentes no son tales. O tal vez pedirle alguna frase célebre de algún político o de algún experto o de algún, digamos, escritor famoso sobre determinado tema. Inventa. Las cosas que hace es totalmente inventado. Uno quiere ir a chequear, no existe, pero ni de cerca existe, ¿sí? O incluso normas, ¿sí? Normas jurídicas, toma del derecho argentino. A mí me pasó también recientemente, tenía que dar una charla, una conferencia, ya aburrida del esquema, que es un tema matrimonio internacional, para escribanos además. Digo, bueno, ¿qué puedo inventar de este algo diferente? Y bueno, ya el esquema lo tengo armado 20 veces y lo mismo, pero algo que sea distinto. Y bueno, a ver, un esquema, no pretendía contenido, pretendía un esquema. Bueno, el esquema me lo dio, el esquema no era muy, digamos, muy original, porque era básicamente lo que se repite. Entonces, básicamente era el mismo esquema que todos más o menos tenemos. Incluso les diría que con algún error o con alguna cuestión que no me terminaba de cerrar mucho. Pero al margen de eso, tenía el contenido. A mí el contenido no me interesaba, se suponía que lo sabes, lo conozco, pero lo miré, lo revisé. Y literalmente, hablando mal y pronto, no le pegaba a un artículo. A un artículo. Mezclaba normas del derecho derogado, normas del derecho vigente, normas que no tenían nada que ver. Y cuando traté, más para experimentar, bueno, ahora que todos estamos o capacitándonos un poco, o dando charlas y demás, y bueno, la experiencia en esto es lo que puede acortar. Cuando empecé otra vez a tratar de buscar y de generar, que fuera precisando y que fuera diciendo, bueno, preguntándole con un determinado artículo, con más precisión, lo que respondía estaba mal. En el mejor de los casos era una aproximación, pero que si uno lo citaba como el artículo textual, no era el artículo textual. Ni que hablar cuando uno va a, por ejemplo, intenta hacer una búsqueda de derecho comparado y demás, en donde directamente también inventa normas del derecho comparado, con lo cual necesariamente, digamos, para utilizarla prácticamente casi que hay que, desde ese lugar, ¿no? Para darle de ese uso, hay que chequear absolutamente todo. No hay que sospechar necesariamente de todo y muchas veces las cuestiones cuando esto, ¿no? Desde que inventa, realmente, literalmente inventa, bueno, es esto que algunos han empezado a llamar las alucinaciones, alucina, la inteligencia artificial alucina, ¿sí? El tema es que, bueno, cuando nos traen estas alucinaciones al aula, bueno, evidentemente es un problema y desde ese lugar me parece que es algo que tenemos que introducir y decir, cuidado con esto, porque lo que van a obtener va a estar mal, y lo que van a estudiar va a estar mal y lo que van a presentar va a estar mal, justamente por estas razones. Y no quiere decir que no nos sirva como recurso, como herramienta, para absolutamente nada. No, por supuesto que hay para algunas cuestiones que resulta útil. Digamos, esto de, bueno, de alguna manera agilizar tiempos, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene que hacer un resumen de un texto, tiene el texto y lo que hace es, bueno, brindarle el texto a la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial a partir de ese texto haga un resumen. Y bueno, sí, esto obviamente que nos facilita un montón. Ahora, claro, si uno conoce el texto,
fantástico. Si uno no conoce el texto, cuenta como el apunte del compañero, del compañero, del compañero, que tal vez tiene algún error y tal vez ese resumen tal vez tiene algún error, máxime si el resumen no está basado en algún material que nosotros le dimos y que consideramos que era, digamos, fidedigno y que era correcto, ¿no? Que no siempre, como tal vez, no sé, le dan una página de Wikipedia, con lo cual ya se empieza a dar el error también al resumen. Pero supongamos que le damos un texto de un autor reconocido, que puede tener sus errores también, pero bueno, que en definitiva es un material más o menos serio. Con lo cual sirve, pero obviamente el recorrido que se hace no es el mismo que cuando uno tiene el texto, lo lee y lo resume. Evidentemente es otro, pero bueno, muchas veces nos puede servir de pronto para jurisprudencia. Pasos larguísimos que, como todos sabemos, muchas veces dicen todo lo mismo, las opiniones concurrentes, la disidente, todos más o menos coinciden y utilizamos para resumir una jurisprudencia. Bueno, sí, para eso evidentemente nos puede llegar a servir. ¿Sí? Nos puede llegar a servir y en ese sentido hay una suerte de democratización del conocimiento para poder leer textos en otro idioma, ¿sí? Porque, digamos, bueno, no todos tenemos dominio de más de 1 o 2 idiomas, con lo cual esto hace que se pueda, incluso en el aula, ¿no? Estas cuestiones, esta brecha que muchas veces se puede dar, sí, bueno, me gustaría que lean tal material, pero sabemos que el estudiante no le podemos exigir que sepa otro idioma, con lo cual, bueno, muchas veces limitamos. Y ahora, con la inteligencia artificial, las traducciones que hace, en líneas generales, son bastante buenas. No es lo mismo que una persona que sepa, que tenga cierto conocimiento del idioma, que haga la inteligencia vía inteligencia artificial la traducción, digamos, es mucho mejor que quien tenga un total desconocimiento del idioma y que de alguna manera confíe ciegamente en esa traducción. Pero en líneas generales se ha reflexionado mucho, ¿no? A ver, el traductor de Google es inteligencia artificial también. Esta DeepL, digamos, ese traductor también es inteligencia artificial, hay versión gratuita y versión paga, y ahora también estos tipos ChatGPT, Gemini y demás también hacen este tipo de traducciones y la verdad que se advierte que ha mejorado y mucho y que hablando, digamos, sin pagar, ¿no? Las que son gratuitas, ni hablar en relación a las pagas. Y esto incluso hablando con traductores, los mismos traductores dicen que efectivamente, digamos, a ver, más allá que el traductor público tiene un sello y que una firma que vale y sigue valiendo, de alguna manera se han convertido más en curadores que en traductores, porque en realidad lo que hacen es revisar la traducción que la inteligencia artificial ya hizo, ¿sí? Con lo cual, ellos mismos advierte que, obviamente, si no estamos tal vez hablamos de textos muy complejos, en donde hay todo un razonamiento crítico, muchas ideas, digamos, muy particulares y demás, y se piensa en filosofía del derecho, o pienso incluso en otros textos, digamos, técnicos, medicina y demás, que no se exceden, bueno, tal vez se presenten otro tipo de dificultades. Pero para tal vez textos más o menos sencillos, en líneas generales, por ejemplo, para traducir, no sirve. Obviamente que siempre es mucho mejor poder acceder a esos idiomas, pero no podemos estudiar todos los idiomas, con lo cual no todos tienen la misma facilidad para ello, con lo cual es una herramienta que también evidentemente nos puede servir. Bueno, esto de, por ejemplo, desde el punto de vista del docente, armar programas. Sí, a ver, siempre también la facilidad de tener un programa que alguien ya hizo y más o menos ver, sacarle alguna cosa, ponerle, agregarle, estuvo siempre, ¿no? Y normalmente uno no creaba de cero un programa. Ay, y esto un poco también, en cambio de buscar 2 o 3 programas de profesores que han dictado la materia, bueno, lo podemos hacer con la inteligencia artificial y también de una mirada crítica vamos a encontrar unas cosas para cambiar, pero algunas ideas seguramente nos va a generar. Para estas cuestiones de, bueno, tareas administrativas, sí, evidentemente uno tiene que hacer una carta de recomendación, en líneas generales, pone 3 o 4 datos de la persona que tiene que recomendar y la carta de recomendación sale bastante coherente, ¿sí? Una vez esto, también, facilismo. Le pedí a la persona que tenía que recomendar, hacemos un borrador. Bueno, y también, el que recomendaba que se ponía, por supuesto, quienes sí, pero quienes no, y decía, bueno, mira, no tengo tiempo, no tengo manos, o lo que puede, hacemos un borrador. Bueno, ahora la labor del borrador de pronto lo puede hacer la inteligencia artificial. Para eso puede llegar a servir. Sí es cierto que en general la redacción, que por este tema de los algoritmos y demás, tiende a ser una redacción que muchas veces, depende de quién por supuesto, lo supera, lo mejora,
y ahora también en esto, y yo hace poco hablaba con un colaborador que me decía, bueno, no tiene toda la facilidad para redactar, se da cuenta, entonces ha empezado a prestar, bueno, atención a veces cuando uno, no sé, manda a editar en texto y demás, y le marcan, ¿no? Los editores, los correctores, les marcan algunas funciones. Bueno, ver qué me marcó, no, sí, dejado por ahí. Ver qué me marcó para después aprender. Y bueno, y por la inteligencia artificial, un párrafo no nos termina de cerrar, no nos resulta muy, digamos, que esté muy bien redactado. Podemos solicitarle a la inteligencia artificial que haga una mejor redacción, pero el tema es no decir, bueno, me parece que sí, mejor lo inserto, corto, pego, saco lo que quería. No, ver, en todo caso, por qué nos parece que esa redacción es mejor. Y tal vez es simplemente porque tiene sujeto y predicado, ¿sí? Siempre recuerdan, no hace mucho tiempo escuché a una profesora que seguramente muchos conocen, que es Norma de Carlucci, que decía, bueno, digamos, una entrevista que había tenido, están en internet, y que decía, bueno, el primer libro que escribió, el primer libro jurídico que escribió, le dijeron, bueno, ¿usted está escribiendo o sea, pensando en escribir narrativa, novela o derecho? Y no, derecho. Bueno, entonces es importante que usted tenga siempre en cuenta sujeto y predicado. Y a veces eso lo pasamos por alto, ¿sí? Con lo cual, bueno, a veces la inteligencia artificial nos marca que se supone que una oración tiene que tener sujeto y predicado y es simplemente eso, digamos, y ese orden digamos, que nos da o que nos provee la inteligencia artificial y, bueno, justamente fijarnos por qué, ¿sí? Un poco de dejar o sea, nosotros en general del resultado de inteligencia artificial y es, bueno, es el qué. No, decir, bueno, el para qué, el por qué. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos nosotros mismos frente a los resultados que nos dispara esta inteligencia artificial como una herramienta. Y en definitiva, obviamente es un tema que tiene mucha tela para cortar, por supuesto, pero volviendo un poco a la pregunta, ¿no? Esto de, en definitiva, sí tenemos que volver a las fuentes, y bueno, un poco decía Aníbal, bueno, ¿qué fue bueno, no sé, empecemos en las fuentes más o menos clásicas del derecho y las herramientas, digamos, clásicas con las que el derecho generalmente razona, ¿sí? Piensa, formula nuevas ideas, nuevas propuestas. Si son esas fuentes que no es lo que volver, sino que son las fuentes que están y las que todavía más o menos conocemos, ¿sí? Si nos quedamos con esa fuente en todo caso, o si, digamos, nos dejamos llevar por el algoritmo, por la inteligencia artificial o la inteligencia automática. Y en realidad creo que, un poco, como decía, ni es que tenemos que volver porque son las fuentes que tenemos y las tenemos que sostener y que mantener y que, de alguna manera, priorizar, podríamos decir, y no olvidar claramente, pero por otro lado, pensar que también la inteligencia artificial o la inteligencia automática es una herramienta, es una nueva herramienta, no tenerle miedo, ¿sí? Ver para qué sí y para qué no tenerle miedo, transparentar si la uso y cuándo la uso y por qué la uso, y en todo caso, pensar que es justamente un instrumento que nos permite abrir tal vez o darle, digamos, al derecho nuevos alcances, nuevos horizontes, pero que simplemente es eso, es un plus, es algo más, pero en donde evidentemente tiene que coexistir la inteligencia humana, colecta denominada o mal denominada inteligencia artificial, y creo que en esa búsqueda de ese equilibrio tan difícil de conseguir en casi todo en la vida y también en el derecho, es por donde puede ir el camino hacia donde podemos encaminarnos. Muchas gracias. Muy bien. Pues consulto, ¿cómo es el tiempo aquí en la sala? Y no tenemos, estamos bien. Bueno, voy a hablar y San viva. Bueno, yo me anoté algunas cosas, no sé si los da tiempo también, capaz. Han hecho preguntas, ahí se puede abrir a la intervención. Bueno, yo agradezco a ambos. A mí me gusta el estilo de Aníbal, que arranca no sé nada y va sabiendo sobre la marcha. Me quedo con dos imágenes. La imagen así de varias cosas, ¿no? Pero para ser breve, la imagen de que no alcanza la inteligencia, ¿no? Como cuando no alcanza la respiración, que igual, entiendo, se contesta con casi la presión siempre, ¿no? Porque hay que estar cuestionando. Pero bueno, esto lo dejo ahí. Y después lo que decía Luciana de la juraduría,
No, me pareció una relación con la inteligencia artificial, ahí en alguna zona que entre lo que planteó Aníbal como entre la cautela y el cuidado y el cuestionar. Y me quedé pensando que si la traducción pasa a curaduría, incluso, no sé, de la lectura o la elaboración de clases, ¿no? Como vas haciendo curación, que no sé si sería una pregunta, ¿no? En sentido más médico, ¿no? De corregir y arreglar para que esté bien, o en un sentido más artístico, ¿no? De galería de arte, por decirlo así, que bueno, se va con cura, o incluso en sentido de vinos, ¿no? De la curación de quesos, ¿no? Que tenga... No, me quedé ahí en el... Y otra cosa que lo quiero compartir en general, he notado, y de hecho ha salido mucho en los cursos, que estamos como repitiendo el siglo XVIII, lo estamos repitiendo en los títulos de los textos, básicamente de la época de la Ilustración, porque los títulos, ¿qué es la Ilustración? Es un título habitual, ¿no? Lo estamos repitiendo como si fuera ¿qué es la inteligencia artificial? Y los textos, por ejemplo, todo es de Kant, ¿no? ¿Cómo orientarse en el pensamiento? ¿Cómo orientarse en la inteligencia artificial? O otro texto de Kant, ¿no? Sueños de un visionario, que es sobre un místico, bueno, Manuel Swedenborg, que alucina. Y entonces Kant dice, bueno, cortemos la alucinación y hay que hacer como una vara, lo que está sacando, como haciendo curaduría, ¿no? Esto lo dejamos... Claro, eso hasta acá, no me hable de ángeles, porque ya se nos sale del marco crítico. Pero bueno, me queda esa, no sé si se les ocurre que sería la misma, ¿no? Casi, ¿en qué momento recurrir, no? Uno dice, bueno, recurro a la respiración artificial cuando me estoy quedando sin aliento, tengo dificultades para respirar. Cuando tiene uno dificultades para inteligir, ¿no? Digamos, cuando diríamos, capaz que venimos hace rato. Y la pregunta por esa, no sé, quizás pensando en la traducción pública, quizás se te ocurra algo sobre curaduría. Eso era un poco una sobreinquietud ahí a partir de lo que escuché. No sé si interesa desarrollar algo. ¿Algún punto? Sí, buena pregunta, que como toda buena pregunta no tiene respuesta. La respuesta que puedo dar es la respuesta también individual. Cuando uno necesita recurrir a la respiración artificial, es una cuestión, a veces puede ser por asma, a veces porque estás en coma, no sé, vos y en fin, se acabó. Con esto me parece que pasa lo mismo. Perdón, me quedé pensando en el esfuerzo físico. Claro, pero yo particularmente, que soy un ser totalmente... Bueno, la inteligencia artificial, como la respiración artificial, nuevamente ubico en la técnica. La técnica es algo que el ser humano necesita recurrir para sobrevivir, porque no, es un animal improbable, como dice Blumenberg, ¿no? Uno tiene que construir esto que llamamos coraza cultural, porque tenemos un problema con la homeostasis espontánea, ¿no? Se crea una especie de... La cultura con una especie de armadura, ¿no? Del ser humano. Es técnica eso. Tenemos que recurrir a una rama para agarrar una naranja, por ejemplo. Todo eso es técnica. Claro, de ahí a llegar a la inteligencia artificial es un montón. Pero hay gente que parece que requiere más de la técnica que otros. La palabra inteligencia me parece sumamente polisémica. A veces decimos inteligente, tipo que sabe mucho, tipo que tiene mucha información. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Correcta o incorrecta, un montón de información. A veces se llama inteligente a un tipo que es capaz de hacer un análisis crítico, de mostrar las contradicciones de otros. Supongo que la inteligencia artificial también es capaz de hacer eso, de descubrir precisamente las contradicciones de un discurso, ¿no? A veces llamamos inteligente un tipo que es creativo, capaz de crear cosas que no estaban. La inteligencia artificial también puede hacerlo, combinando cosas, ¿no? Como la biblioteca de Babilonia, lo de Borges, la biblioteca están todos los libros posibles. Todos los libros posibles, está el Quijote y un libro con páginas en blanco. Es una cuestión de combinado y te puede salir de Baudelaire a un libro con todas comas. O sea, la inteligencia puede construir ese tipo de... Lo que no sé si puede hacer inteligencia artificial, que esta es la inteligencia que yo llamaría puramente humana, por lo menos ocurre hasta ahora, que es esto que yo decía de cuestionar en este doble sentido, de preguntar y al mismo tiempo poner en duda, de esta manera las respuestas y de dudar. Y es la única inteligencia que yo me jacto de tener un poquitito. Las otras no, entonces tengo que recurrir permanentemente a las otras formas de inteligencia, a las artificiales, porque no sé ni cambiar una lamparita. Es decir, recurrir, bueno, a un service, no llamo a un tipo, porque no sé hacer eso, no te hace nada. Entonces, sí, preguntarme, poner en duda. Después no sé hacer nada práctico. Y supongo que hay gente que tiene menos dependencia. Me recuerdo una frase de Rousseau, dice por ahí en algún lado, dice, ¿quién es más libre?
el campesino que se fabrica sus propios muebles y se vende su propia comida, o el tipo intelectual que vive en París que conoce cuál fue la última ópera que se presentó en la Ópera de París. Bueno, ¿quién es más libre en este sentido de dependencia respecto de la técnica y de la cultura? Bueno, somos totalmente dependientes, yo más que ninguno. No sé si la pregunta, si la respuesta, pero qué sé yo, lo que me salió. Y tengo un comentario por lo que dijiste, me pareció muy bueno lo que dijiste los tipos que le preguntan si me tengo que separar o no. Está buenísimo porque cumple el papel de un oráculo entonces. ¿Quién va a ganar el domingo? ¿A qué caballo le juego? Está buenísimo. Sí, bueno, te da razón. No, parece. No es como el oráculo cuando le vas a preguntar a este tipo que tira las cartas o al oráculo de Delfos. O cuando tiran los pájaros para ver si hemos ganado batalla. ¿Qué piensan? No es una pregunta, pero comentar. Ya está conviviendo un poco en eso. No, yo creo que con el tema esto de esta imagen de la manipulación artificial, esto, bueno, cuando nuestra inteligencia o la inteligencia humana, vamos a ver los conceptos que uno puede dar o entender con la inteligencia humana, creo que, digamos, por ahí resulta insuficiente. Creo que tiene que ver por ahí más con el factor temporal, ¿no? Hay tanta, o sea, esta sociedad de información aquí usa, hay tanta información, digamos, que se las cae de todos lados, hay tanto material y tantas cosas que en definitiva uno tiende como a resignar y decir, bueno, hasta acá llegué, digamos, esto con lo pasa cuando uno hace investigación, ¿no? Cuando se emprenden estos caminos de hacer tesis doctorales y demás, te dice, bueno, llegó un punto que hay que decir, corté acá porque si no, no termino más, ¿no? Y creo que la inteligencia artificial, por ejemplo, para procesar cierta información, para decir de pronto, bueno, esos textos sí o sí son los que igualmente hubiera leído, hubiera trabajado, bueno, lo voy a hacer de la manera tradicional. Pero dar este material que directamente hubiera descartado porque no me da el tiempo, bueno, tal vez, digamos, por lo menos con una síntesis que nos puede llegar a hacer la inteligencia artificial, decir, bueno, ok, tengo esta síntesis y la miro, tal vez veo lo interesante y allí digo, no, esto quedé descartado, por ejemplo, algún prejuicio, estaba interesante, voy y lo miro, lo reviso, o puedo tomar más o menos más de lo mismo, sí, y no tengo que ir al texto original. Creo que para eso, de alguna manera, digamos, los tiempos nos exceden y creo que para eso puede llegar a servir la inteligencia artificial. O también, por ejemplo, yo en general no tiendo mucho a recurrir a todas las presentaciones de los PowerPoint y demás, pero en parte también porque, primero, porque ya llegó un punto donde es como un abuso del recurso, pero al margen de eso, también porque hacer un buen PowerPoint, una buena presentación, precio, la que puede ser, lleva mucho tiempo. Y es un tiempo... A mí a veces me gusta el poco el diseño y demás, y bueno, me ponía más, digamos, pero tomarlo con un hobby, te lo digo, no en cuanto al tiempo de armar el PowerPoint. Entonces, de una inteligencia artificial me arme la presentación a partir de datos que yo le di, y después lo reviso y lo veo, pero a veces le pongo una imagen que no tiene nada que ver, de Naciones Unidas y aparece el logo de la OEA en el mejor de los casos, cuando no hay cualquier otra cosa, bueno, la reviso, la veo, y para eso me puede servir, pero tal vez más que nada para, digamos, de alguna manera cortar los tiempos, sobre todo por toda la información que existe, que hay, digamos, y creo que en ese sentido, o como recurso pedagógico, por ejemplo, para una presentación, o este tipo de cosas, o por ejemplo, esto para la cuestión de la curaduría, bueno, ellos también, no es lo que hace estrictamente al enseñar, se puede enseñar a partir de contratos, por ejemplo, ¿no? Pero, digamos, bueno, hacer elabora contrato. Bueno, contrato, digamos, está el contrato, pero no necesariamente así como una introducción, hay que revisar si efectivamente eso no es, bueno, un derecho abogado, revisar este contrato sí o no. Conozco que también, si con los contratos, y los libros o los ebook y demás en último tiempo, pero ¿cuánto les hace viste en los modelos de los otros? ¿No? Que todo, o que mismo de los estudios trabajan con un modelo de contrato que por ahí los hicieron ellos, pero que después se repiten en Refingel y se cuestión. Bueno, en definitiva, digamos, esos modelos hoy los podemos obtener a través de inteligencia artificial. Casos inventados, o sea, no buscar que nos busque el caso, porque no cualquier cosa, no, habrán visto, ¿no? que hubo ya algunas, digamos, de denuncias y demás por tanto de él, y que etcétera, digamos, de demandas o contestaciones, que aparecía citado un fallo que era, digamos, que supuestamente el precedente a tener en cuenta por el juez para fallar en ese determinado sentido que le interesaba a la parte, fallo inventado, ¿sí? Ahora, eso de que los fallos se intentaban, yo digo que un fallo claro, yo no, digamos, o sea, no prácticamente no ejercí profesión, estuve dedicado para él con la investigación, que uno sabía que estaba ni por ahí, porque no pasaba por algo. Ahora esto, bueno, directamente por ahí la persona
creyó convencida de que todo existía. O sea, tal vez incluso le hizo, no sé si de buena fe, pero con mejor fe, que directamente de toda sabía. Hace poco me contaba la directora de la biblioteca de la facultad, que era central de Neti Rivere, decía que una persona que llamó para preguntar si determinado fallo existía, de buscar un portugués de fallo no existía, se han olvidado de la inteligencia artificial. Bueno, en todo, digamos, estas cuestiones, digamos, en donde esto de la curaduría, digamos, debería ser contemplada entre los otros, así como están hablando los otros autores, o sea, pero claramente le ha impactado más de lleno, ¿sí? El tema de la inteligencia artificial y su profesión, creo que es algo que es interesante tomarlo en cuenta, pero es cierto también de, por ejemplo, con inventatas. Obviamente, uno hay que ver, hay que mirar un poco, digamos, no es que se lo vamos a hacer estudiantes, pero tal vez, digamos, nos facilita la tarea también. ¿Hasta qué punto, cuánto el punto está en una tablet pensando en un caso? Bueno, no sé si nos cambia demasiado, ¿no? Entonces, bueno, ahí es la inteligencia artificial y revisar patrísticamente puede ser algo interesante. Esto creo que apunta a en la inteligencia artificial que necesita de la personalización. Esto que antes uno dice, bueno, hago cuántos casos voy a hacer para mí. ¿Son 1, 2, 3 o muchos? Bueno, ahora con inteligencia artificial, reversión y tengo un caso para cada estudiante personalizado. Y vos que me cae mal te voy a dar Claro, eso. Con lo cual, bueno, para esas cuestiones creo que me puede llegar a tener cierta utilidad, pero con los límites, ¿no? O sea que hay que usarla más para crear, inventar y alucinar que para razonar, argumentar. Alucine algo sobre tal cosa. Sería directo. Invénteme 4 fallos. Bueno, eso que te atribuye ahora es que no escribiste tu necesidad de ser necesitar. Que vos le decís, yo le escribí, ¿qué sabes si pasó 20 años? Sí, mente, menos. Sí, yo bueno, yo tipo me resistí un poco a usarlo, porque me acuerdo la primera vez que lo usé, bueno, yo, la mayoría hizo en algún momento, es preguntado a uno mismo. Bueno, pues a la Corte Suprema, y no, pues a la Corte Suprema no soy, así que bueno, esto no sirve. Todavía lo está. Esto no sirve. Y bueno, y después, bueno, obviamente ante la necesidad de decir, bueno, lo están utilizando y ver y tener que decir, bueno, a ver, también hay que, digamos, ver la calidad que se impone y bueno, empecé a buscar un poco más para la vuelta, más que nada pensar en el estudiante y ver, digamos, cómo podíamos llegarle con la inteligencia artificial, o bueno, por lo menos ver, digamos, y advertirlos, ¿no? Y que no verla directamente con esto de, bueno. Hay unos detectores de inteligencia artificial, pero claro, también son automáticos. Entonces, claro, yo le cargaba textos y son no pagos, en principio. Entonces, siempre indica como que hay como un 40-60% de inteligencia artificial en el texto que le carga. Después le empecé a cargar mis textos, mis artículos. Todo fácil y claro, daba más, ¿viste? Daba 60%. Y claro, después pensé, claro, a su vez esto es no pago y invita a que pagues. O sea que también está complicado. Hay como un tema con cómo chequear, ¿no? Cómo curar, porque o bien recurrir a la inteligencia artificial o bien recurrir a usuarios. Por ejemplo, entonces los usuarios presentan la práctica y son los mejores, de Sofía, Tibijo, son los que están en la práctica, presentan, o a partir de casos prácticos uno va construyendo su modo de curar o de chequear, porque si no, justamente lo que está en juego es cómo tener fe, ¿no? Y si encima el bicho, le digo el bicho pues crea, inventa y ni siquiera tiene mala fe, como si uno delegara su mala fe en tercero, que crea y vos presentás el fallo inventado, pero ni siquiera hasta vas contento de que tenés un fallo auténtico, es como bastante siniestro. Obviamente va la responsabilidad, el responsable es uno, que si todo el fallo si existía, o sea, firme eso, no decirle, bueno, mire, usted es otro responsable de que pusieron todo esto que lo tenía, digamos, un brasilero. Y esto sí, digo, que los juzgadores de los que se pasan la inteligencia artificial muchas veces salta algo como hecho con inteligencia artificial que no puede hecho inteligencia artificial, le digo, bueno, saben tal, con cual tampoco eso es fidedigno. Y después está esto de inteligencia artificiales, a la que uno le pide que humanicen texto. Claro, sí. Entonces, directamente, no, o sea, no, hombre, en principio lo humanizan
O sea, no con la ortografía, pero sí con la estructura, que por ahí no es la escritura más lógica o, digamos, mejor armada de la inteligencia artificial. Pero bueno, también, esto vení manchando también la capacitación que asistí, que es cierto, en los colegios secundarios y demás, que esto es moneda corriente, claro, como el profesor decía, no, esto está muy bien escrito, por lo cual esto no lo insisto. Que es otro problema. Por ahí me dice, bueno, pero por ahí lo hizo, todo bien estructurado, entonces, digamos, automáticamente no lo hizo, entonces directamente le ponía, bueno, una que tenían lo que querían presentar, bueno, agregarle una falta de ortografía, o un error, una fecha inexacta, o directamente hacerlo manualmente. Ni siquiera el trabajo de hacerlo manualmente, no me quedan de leer la inteligencia artificial que incurría en errores para... Es que locura que tengamos que simular ser humanos, digamos. Hay que cargarle. A ver, y esto ahora voy a humanizar, ¿verdad? Algo al nivel captcha, ¿no? Que indique dónde hay humano. Ya sé, como se llaman las lideresas de... Sí, más planeo. Bueno, yo no sé si hay alguna intervención. Sí, diga. Yes. ¿Querés que el mismo pensado, yo puedo. Primero felicitarlos y la verdad que felicitar a Gonzalo por la elección, porque es increíble no sé si fue pensado, pero son los dos escépticos del tema, cosa que me hace valorar más la UBA, que tiene profesores intelectuales que pueden pensar críticamente, no son los típicos que dicen, no, la inteligencia artificial tiene esto, sino que la analizan críticamente, me encantó. Pero mi pregunta es esta. Los dos son profesores titulares importantes, muy reconocidos, y tienen equipos docentes. ¿Cómo es el diálogo o la interacción? Porque vos mencionaste un ayudante más joven, tienes toda una cátedra de ayudantes, de docentes más jóvenes. ¿Cómo es el vínculo y la eventual brecha cultural que hay? Porque son alumnos que ya son profesionales que se han formado con esa fórmula. ¿Cómo ven la formación docente de estos jóvenes que entraron, que son nativos digitales? Eso. Siempre tengo miedo de contestar otra cosa de lo que se me pregunta, ¿no? Pero para mí hay un antes y un después de la pandemia. Para mí, que soy en mi vida personal, existencialmente, ¿no? Yo hasta antes del 2020 venía, daba clases, sacaba la pedrería de la lista, pasaba la nota y la entregaba, firmaba. Yo hoy no sé hacer nada. Por un lado, suerte, voy, me paro y doy la clase, te hablo para los alumnos, después me voy. Pero todo, pasar nota, todo eso lo hace JTP o los adjuntos, no sé, el campus no sé qué es. Sé qué es, pero que si no sé usarlo. Después la dirección de la facultad, hasta una cosa tan tonta como el correo electrónico, no lo puedo abrir, porque no se pasa 800 mails por día. Digo, no me escriban acá porque 800 mails, te llegan todos los institucionales de la facultad y lo de todas las comisiones. 800 mails por día, o sea que estoy totalmente incapacitado para eso. Mi mayor cercanía a la inteligencia artificial es el seminario. Nosotros en la Cátedra tenemos un seminario que está vinculado a OASIT, que nos juntamos y seguimos, no sé, la única forma que conozco, y no sé si hay otra, que leemos textos y discutimos. Lo más cercano a la tecnología es que nos conectamos con algunos participantes del exterior o de otra provincia. Después, hasta ahí llego. ¿Qué hacen los auxiliares? En mi caso, esto, me siento como un inútil, ¿viste? Que te ponen y confío totalmente en las notas que pasan. El modo de dar clases, yo no sé cómo se manejan los demás adjuntos, porque cada uno, ¿viste? Tiene su completa libertad. Tiendo a creer que la mayoría de los que integran el cátedra más o menos se manejan con el mismo estilo que yo en eso. Después sí manejan las cosas de tecnología mejor que yo. Y si no, están los ayudantes, que sí son los que saben. No sé si eso es lo que me preguntaba Juan, pero eso siempre va a tener cosas. Bueno, no, yo soy en general siempre con las cosas, con la tecnología, no es que me encante ni nada, pero bueno, más o menos una cuestión de falta de confianza con el otro, siempre traté de acaparar y por ahí hacerlo yo, lo de Katy, cuántos pilotos, como se había hecho. Pero con respecto a los ayudantes, a los colaboradores, bueno, creo que en gran parte los que por ahí son adjuntos o que de los prácticos, en realidad siguen, tal vez están más cercanos,
no es que convivieron cuando estudiaron bien antes con esta inteligencia artificial que estamos hablando, porque es de los últimos 3 años, ¿no? Que ChatGPT explotó y los similares. Con lo cual creo que en ese sentido tienen también esta mirada crítica, ¿no? De, bueno, lo utilizo, pero hasta por ahí nomás. Por ahí con los colaboradores, con estudiantes, alumnos, a recién graduados, por ahí sí la necesidad de trabajar, tener un poco estas ideas, o por lo menos advertirlo, alertarlos, bueno, me parece interesante y de hecho un poco por ahí lo trabajamos en alguna reunión. Creo que en general me da por lo menos hasta ahora, no sé qué pasará acá un tiempo, que en general el auxiliar docente, que no es el que tiende a ser, en líneas generales, ¿no? El facilista, ¿no? Normalmente ya uno sabe, empieza la carrera docente, o sea, si cobra algún día o no cobra, o sea, por eso no lo hace, tiene que invertir un tiempo en estar frente al aula, en hacer la carrera docente, en hacer de un posgrado, porque si no, digamos, uno se queda muy a mitad de camino o ni siquiera llega a mitad de camino. Entonces me parece que desde ese lugar creo que incluso, más allá que tal vez como estudiantes, los más jóvenes, recurrieron a cuando ven que el actual alumno, que ya como están en otro, ¿no? En otro claustro, dice, pero eso me escribieron artificial y de alguna manera los indican en un sentido un poco negativo, ¿no? Con lo cual creo que desde ese lugar el espíritu crítico todavía en los docentes, más allá de las distintas generaciones, creo que todavía están. No sé qué pasará de acá a un tiempo, pero bueno, entonces de claramente pensar que la inteligencia artificial no nos soluciona todo y mucho menos la vida, creo que por ahora pues Ahora que me di cuenta, en el CPO, que ese es un curso siempre mucho más grande, La relación alumno-profesor, encima en materia que le eligieron los que no les gusta el derecho, los que quieren robar la materia. O sea, te veo que me picanda la materia o los que van ahí, voy a decir, vamos a hacer 4 puntos con este. Pero generalmente un curso chico, 14, 20 personas como mucho, y la forma de calificar es para evitar esto, bajan una cosa. Le pedimos que inventó Elina las HDD, ¿no? De diálogo, o sea, en una caricia, expresar una idea, una crítica a alguno de los 4 o 6 textos que leemos en el curso. Y buscamos textos breves para que se lean completos. Y después son 2 o 3 que tienen que meter. O sea, de esos 6 textos tienen que leer 3, por lo menos. Y hacer en una hoja una idea, una posición, una crítica. Pero no es simplemente la hoja para evaluarla por escrito, sino que hacemos como un pequeño congreso, ahí, simposio de clase, donde cada uno expone, lee y se discute. Y ahí se muestra un poco más, ¿viste? La parte humana, ¿sí? Actuado. Un poco de símbolo de papel. Sí, creo que, bueno, en general los pelotones, sobre todo ya con la pandemia, con la virtualidad, con las acciones, como vamos a tomar los productores en su momento, creo que justo en leer esa parte, ¿no? En tema de la evaluación, donde uno se empezó a plantear a ver otras estrategias, pues bueno, lo clásico, y no servía por no aprender nada, la verdad que es eso. Examen virtual acá, el truco no hay conexión de arriba, le preguntás algo bien. Ay, no, ese no se cortó. Sí. O cosas ya como muy que, bueno, yo soy un maestro, no en familia, pues soy un colaborador que estaba con un curso de escritura, pero ya post pandemia, que lo quedó, ¿no? Con curso remoto, que no era una monografía, era preguntas, con cierto grado de razonamiento, pero claro, obviamente, uno carga la punta de inteligencia artificial y algo sale, seguramente. Y bueno, y había una pregunta que era de opiniones sobre una jurisprudencia, pero en donde él va a saber qué poner, una opinión crítica, función de tal o cual variable, no sé qué historia, y bueno, entró, le hizo probablemente inteligencia artificial y cortó y pegó en un examen parcial. Cortó y pegó, primero esto de la pregunta, que dice, ¿querés que te amplíe? Bueno, quedó eso, y aparte quedó bien, la propia inteligencia artificial decía como que no estaba, digamos, o sea, que no tenía la posibilidad de opinar, pero que de todas maneras iba a decir los pros y contras. O sea, que no tenía, digamos, la capacidad de opinar que le pedía la pregunta, pero que de todas maneras iba a poner los pros y contras para... Como yo estaba, no sé qué ver, pero algo que decir. Pero quedó ahí, o sea, quedó después ahí, o sea, ni siquiera te trabajo de decir, bueno, esto, el espíritu crítico. Bueno, esto no va, exacto, no.
veo a ver qué puedo opinar. No, sí, no, directamente. Entonces, bueno, uno se replantea ahí por ahí con la parte de evaluación, veo más con el grupo docente, con el cuerpo docente, es por ahí lo que más se trabajó. ¿Toma? Bueno, eso es todo. Pareciera... ¿Nos vamos o nos quedamos? Y si nos quedamos, ¿qué pasa? Bueno, muchas gracias por haber acompañado este último panel. Este día jueves, claro, para los feriados. Gracias, Juan, a todo el equipo de la dirección por haber armado de nuevo, ¿no? Por quien se va a ver la jornada, por permitir que participemos, que participe y que mantengamos el espíritu crítico. Sí, bueno, gracias. Que vayan, gracias. Bueno.